tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la 14ª parte de la segunda temporada de la serie titulada Efesios. En esta ocasión continuaremos nuestro estudio de la segunda sección del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, cuyo tema general es la unidad en Cristo. La semana anterior vimos los versículos del 13 al 18 y hoy solamente podremos estudiar el versículo 19 por motivos de tiempo. El título de este mensaje es El milagro de la reconciliación, tercera parte. La idea central de esta predicación es que el milagro de la reconciliación conlleva una nueva y verdadera identidad para todos aquellos que hemos sido reconciliados por medio de Cristo con Dios y con el prójimo. Cuando tú viniste a Cristo, naciste de nuevo. En tu conversión hubo un nuevo comienzo, te convertiste en una nueva criatura. Y hubo un cambio radicalmente drástico. Por consiguiente, también tu identidad se convirtió en una identidad nueva. ¿Recuerdas ese día cuando viniste al Señor? Empezaste a definir una nueva identidad desde tu nuevo nacimiento. Cuando todo es nuevo, me refiero a cuando somos nuevas criaturas, que somos el resultado de una nueva creación y conformamos una nueva humanidad en Cristo, en este nuevo pacto. Cuando todo es nuevo, es importante entender claramente quiénes somos, ya que nuestra identidad también es nueva. La unidad e igualdad lograda por Cristo en los primeros cristianos, hayan sido estos judíos o gentiles, provocó que estos se consideraran colectivamente como una tercera raza. La sociedad en la que estos cristianos primitivos vivían también llegó a considerarles de cierta manera como una tercera raza. Una tercera raza, así es. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, Pablo hace distinción entre tres grupos o razas. Ayúdenme a ubicar estos tres grupos o razas aquí. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, es decir, a los que son gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces Pablo hace distinción de tres grupos o tres razas. Una raza era la que estaba conformada por los judíos con su monoteísmo, es decir, con un solo Dios, y que habían rechazado al Mesías. Otra raza era la que estaba integrada por los gentiles o no judíos, grecorromanos paganos, con su politeísmo, es decir, con sus múltiples dioses y diosas. Y la tercera raza era la que estaba compuesta por la iglesia, por aquellos que creían en un solo Dios que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para hacer una nueva creación, una nueva humanidad, que llegó a conocerse desde la antigüedad como una tercera raza. Hemos visto que esta nueva humanidad o tercera raza no se trata de la judaización de los cristianos ni de la cristianización de los judíos. Que esta nueva humanidad o tercera raza tampoco se trata de un mestizaje ni de un sincretismo entre el judaísmo y el cristianismo, sino de toda una nueva creación en Cristo que derriba todo tipo de etiquetas. Esta nueva humanidad o tercera raza, que es el resultado de una nueva creación en Cristo, se llama en una sola palabra, ¿quién sabe?
iglesia. Iglesia. Y esta iglesia es representada de tres maneras distintas en el desenlace del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Leamos la totalidad de esta porción final del capítulo 2 en los versículos del 19 al 22, aun cuando en esta ocasión, por motivos de tiempo, solamente estudiaremos y profundizaremos en el versículo 19. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, reafirmemos esto. La reconciliación milagrosa lograda por Jesús en la cruz del Calvario hizo posible una nueva humanidad en Cristo, la cual es su iglesia. Y la visión de Pablo de esta iglesia es maravillosa. Él la describe por medio de tres ilustraciones, de las cuales podremos abarcar solamente dos en este mensaje. Primeramente, la iglesia es una nación santa que nos da una ciudadanía. En segundo lugar, la iglesia es una familia, la familia de Dios que nos da integración y pertenencia. Y en tercer lugar, la iglesia es un edificio espiritual en construcción, el templo de Dios hecho de piedras vivas, las cuales somos nosotros. Esa es también parte de nuestra identidad, somos piedras vivas en el templo de Dios. Estas tres ilustraciones nos dan una identidad firme como las nuevas criaturas que ahora estamos en Cristo. Esto quiere decir que al ser parte de la nueva humanidad creada por Cristo en la cruz, nuestra identidad ya no está basada en si antes estuvimos lejos o cerca, ni en si fuimos judíos o gentiles, ni en si fuimos de la circuncisión o de la incircuncisión, ni tampoco en si antes fuimos monoteístas o politeístas, sino en su sangre derramada en la cruz. Es por su sangre, la sangre de Cristo, que ahora estamos en Él y que hemos sido reconciliados con Dios y el prójimo. Es su sangre la que nos define, es su sangre la que nos da identidad. Es por su sangre que ahora tenemos paz con Dios y paz con nuestros hermanos en la fe. Esa es la obra completa de la reconciliación milagrosa, que es tanto vertical en nuestra relación con Dios como horizontal en nuestra relación con el prójimo. Esto implica que lo que nosotros somos ahora está directamente vinculado con lo que la iglesia es. Nuestra identidad y la iglesia están inseparablemente entrelazadas porque nosotros somos la iglesia. Se los explico mejor de la siguiente manera, aunque suene un poco repetitivo. Si la iglesia es ahora una nación santa, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los ciudadanos de esa nación santa. Si la iglesia es ahora la familia de Dios, entonces ¿quiénes somos nosotros? Somos los miembros de dicha familia. Y si la iglesia es ahora un edificio espiritual en construcción, que es el templo de Dios, entonces ¿quiénes somos nosotros? Somos las piedras vivas de ese edificio. Adentrémonos entonces en las dos primeras ilustraciones, dejando la tercera ilustración para nuestro siguiente estudio. Nuestra finalidad entonces es entender mejor quiénes somos ahora que estamos en Cristo, en qué consiste esta nueva identidad en la que ya no hay distinción entre judío y no judío, en qué consiste el hecho de que seamos parte de esta nueva humanidad que es la iglesia de Cristo. Esto nos convierte a nosotros inmediatamente en parte de ese cuerpo donde ya no son dos grupos separados, sino uno solo. Pablo ha venido diciendo uno solo, uno a lo largo del capítulo 2. Entonces, al ser parte de esta nueva humanidad, que es la iglesia de Cristo, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Ese es el punto número 1. Somos
ciudadanos del reino de Dios. En la primera parte del versículo 19, Pablo dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido. La versión de la Reina Valera contemporánea nos ofrece aquí una traducción más apegada al texto griego, diciendo: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. El sentido de santos aquí es apartados, separados para Dios. Por consiguiente, Pablo habla de una nación santa en el nuevo pacto, la cual es la iglesia. El biblista Grant R. Osborne, que es una eminencia, experto en Nuevo Testamento, comenta acertadamente lo siguiente: note que Pablo no dice conciudadanos de los judíos, sino de los santos, enfatizando que en el nuevo Israel, la iglesia, ya no hay judío ni gentil, identidad étnica o nacional, sino una nueva humanidad, como lo dice Efesios 2:15. Efectivamente, en el nuevo pacto, el Israel de Dios es la iglesia. Recordemos lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 15, versículo que estudiamos en la parte anterior de la serie. Pues Cristo anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Pueden repetir conmigo en voz alta lo que está subrayado? Una nueva humanidad. En esta nueva humanidad ya no hay distinción entre judíos y no judíos. En esta nueva humanidad no hay judaización de cristianos ni cristianización de judíos. En esta nueva humanidad no hay sincretismo entre judaísmo y cristianismo. En esta nueva humanidad todos somos nuevas criaturas que procedemos del postrero segundo Adán, quien es Cristo. En efecto, el Israel del Antiguo Testamento era la nación escogida por Dios, pero ellos rechazaron a su Redentor y por consiguiente sufrieron las consecuencias. En Mateo 21:43 vemos que Jesús les dijo a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo judío que habían cuestionado y rechazado la autoridad de él las siguientes palabras: por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Esto es sumamente fuerte, porque una de las cosas que notamos en el judaísmo del primer siglo era este sentido de exclusivismo, un sentido de altivez espiritual que consideraba a todo aquel que no fuera judío como perro inmundo, y no estoy exagerando nada, ¿verdad? Esto lo podemos ver con claridad en muchas fuentes académicas. A estos altivos que se creían exclusivos porque eran la nación del pacto, Jesús les dice: por cuanto me han rechazado y no me han reconocido como el Mesías, a ustedes se les va a quitar el reino para entregárselo a un pueblo que sí dé los frutos de ese reino. La palabra pueblo allí es etnos, de donde tenemos nosotros la palabra etnia, que se puede traducir también como raza o nación. Insisto, Jesús les dice a los líderes religiosos judíos que no lo reconocieron y lo rechazaron, que Dios les quitaría el reino a ellos para entregárselo a otro pueblo, etnia, raza o nación que produjera verdaderamente los frutos del reino de Dios. Ahora, ¿qué era lo primero en la agenda de la primera predicación de la que tenemos registro de Jesús? Las bienaventuranzas. De hecho, el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición, y la primera predicación de la que tenemos registro de Jesús empieza con la palabra bienaventurados. Pero la agenda de la primera bienaventuranza es hacernos ver a quienes les ha sido entregado ahora ese reino. Tal vez no la habían entendido así, pero leamos esta primera bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. En otras palabras, a ustedes altivos, líderes religiosos que rechazaron al Mesías,
les ha sido quitado el reino para serle dado a los pobres en espíritu, porque de ellos es ahora el reino de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad total de Cristo. Me declaro pobre en espíritu delante de ustedes. No soy nada sin Cristo. No soy nada sin mi Señor. También esto significa que la verdadera felicidad se encuentra en reconocer nuestra necesidad absoluta de Cristo, porque es de esa manera que nos ha sido entregado su reino, el reino de Dios, con este fin, que produzcamos los frutos de dicho reino. Hagamos un paralelo con Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras son los frutos del reino que nos ha sido entregado, porque le ha sido quitado a otros. ¿Sí ven lo fuerte de esto? ¿Ven cómo todas las piezas se van hilvanando y entretejiendo entre sí? Jesús anuncia un nuevo pueblo, un nuevo etnos al que se le entregaría su reino. Y Pablo afirma que dicho nuevo pueblo es la nueva humanidad lograda por Cristo en la cruz, en la cual ya no hay distinción entre judío y no judío. Y este es el reino de Dios del cual nosotros somos ciudadanos. Esta nueva raza, pueblo o nación, es la iglesia de Cristo. El apóstol Pedro nos define a nosotros, la iglesia de Cristo, de forma directa, de esta manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hago una pausa aquí. Repitan conmigo: nación santa, por favor. El encabezado de primera de Pedro, es decir, el encabezado de la carta, nos habla de que Pedro dirige su carta a los cristianos de la dispersión. Es decir, a creyentes que estaban diseminados en diferentes regiones, ciudades y naciones. Y ahora les dice: ustedes son nación santa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una nación, aquí estamos hablando de un grupo espiritual de personas. Generalmente, cuando nosotros pensamos en una nación, nos vamos a un mero territorio y a una cuestión política, pero eso no es lo que está aquí. La nación santa somos todos los que creemos en Cristo, donde quiera que nos encontremos. Entonces somos la nación santa, y dice también: pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, para que den los frutos de ese reino que ahora les ha sido entregado a ustedes. En el Antiguo Testamento, después del diluvio, las naciones que llegaron a conformarse eran reconocidas por pertenecer a una de estas tres familias: la de Sem, Cam y Jafet. ¿Quiénes eran Sem, Cam y Jafet? ¿Quiénes eran ellos? Los hijos de Noé. En el Nuevo Testamento vemos un detalle maravilloso que podría pasar desapercibido, pero que es sumamente importante, ya que un representante de cada una de estas tres familias postdiluvianas, la de Sem, Cam y Jafet, se unen a Cristo y a su iglesia. En Hechos capítulo 8 vemos la conversión del funcionario etíope. ¿De quién era descendiente ese funcionario etíope? De Cam. En Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso, posteriormente conocido como Pablo. ¿De quién era descendiente Saulo de Tarso? De Sem. Y en Hechos capítulo 10 vemos la conversión de Cornelio el centurión romano. ¿De quién era descendiente ese romano? De Jafet. En Cristo, descendientes de Sem, Cam y Jafet ahora convergen en una nueva humanidad. Observen que el pecado divide a la humanidad, pero Cristo nos une por medio de su Espíritu Santo. Ahora, todos los creyentes, sin importar nuestro trasfondo o nacionalidad terrenal, pertenecemos a esta nación santa,
al reino de Dios con una ciudadanía celestial. Pablo dice en Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Para nosotros esto significa que más que ciudadanos guatemaltecos o de nuestro país de origen, ahora en Cristo somos ciudadanos del cielo. Esto es lo que debería definirnos más que cualquier otra cosa. Pablo dice todo esto siendo él ciudadano del Imperio Romano, el cual era el estatus más deseado y anhelado en el primer siglo. Sin embargo, la ciudadanía romana era igual a nada al compararla con el enorme valor de la ciudadanía del reino de Dios. Entonces Pablo básicamente está diciendo, ya no hagan distinción de ciudadanías, porque todos tenemos una sola ciudadanía. Vaya mensaje para todos los migrantes. Lo cierto es que nuestro verdadero hogar ya no es la ciudad en la que vivimos actualmente. Ni siquiera nuestra mirada debe estar ya en la Jerusalén terrenal. Todo el Nuevo Testamento apunta hacia una sola ciudad, la Jerusalén celestial. Esto nos lleva a comprender que espiritualmente, más que ciudadanos naturalizados, somos ciudadanos sobrenaturalizados. Se los digo de nuevo, espiritualmente, más que ciudadanos naturalizados, somos ciudadanos sobrenaturalizados. Lo que quiero decir con esto es que nuestra ciudadanía es de carácter sobrenatural, porque trasciende lo terrenal y lo temporal. Nuestra ciudadanía es eterna también y celestial. Es por eso que ahora somos un mismo pueblo, el pueblo de Dios, compartiendo una ciudadanía. Es por eso que ahora tenemos un lenguaje común, el lenguaje del corazón, que todos entendemos. Es por eso que tenemos una historia común, porque nuestras raíces se encuentran en la persona de Cristo, en su sangre derramada por nosotros. Es por eso que tenemos una herencia común, porque todos somos parte de la misma comunidad espiritual. Es por eso que ahora tenemos una lealtad común que supera a todas las otras lealtades, porque ahora pertenecemos a Cristo. Es por eso que ahora tenemos un objetivo común, el cual es glorificar a Dios y hacer su voluntad. Incluso tenemos una misión común, la misión de Dios, que se resume a alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio de Cristo. Y si vamos aún más allá, es por eso que tenemos un destino común, el cual es eterno, un lugar preparado por Cristo, el paraíso, al cual Él nos llevará a su debido tiempo. Esto nos lleva a comprender que como ciudadanos del reino de Dios compartimos tanto privilegios como responsabilidades. Disfrutemos de los privilegios y cumplamos con nuestras responsabilidades en el reino de Dios, porque somos ciudadanos de este reino gracias a la obra de Cristo en la cruz. Tal como Jesús nos lo enseñó, no hay nada más que sea nuestra prioridad. No hay nada que anteceda a esta búsqueda. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Las necesidades básicas: ropa, comida, bebida, techo, les serán añadidas. Está tu identidad en que más que un ciudadano del lugar donde naciste físicamente, eres ciudadano del reino de Dios en el que naciste de nuevo espiritualmente. Como la nueva humanidad en Cristo, como la iglesia de Cristo, en la que ya no hay distinción entre judío y no judío, somos la única comunidad de pacto en el presente. Por lo tanto, además de tener una nueva ciudadanía, también tenemos una nueva familia. Ese es precisamente el punto número 2 y final. Somos miembros de la familia de Dios. Todo el versículo 19 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. La reconciliación que la sangre de Cristo nos ha dado con Dios verticalmente y entre nosotros horizontalmente es tan milagrosa y profunda que nos ha convertido en una familia, pero no en cualquier familia.
sino en la familia de Dios. Por más maravillosa y satisfactoria que sea nuestra ciudadanía del reino de Dios, ser familia implica una intimidad mucho más preciosa y significativa con Dios y entre nosotros. ¿Con quiénes sientes más profundidad tú? ¿Con tus conciudadanos guatemaltecos o con tu familia? La pregunta es prácticamente retórica, ¿verdad? ¿Con quién sentimos más profundidad? ¿Más intimidad? ¿Con ciudadanos o con la familia? La familia. Entonces, entender esto nos lleva a nosotros a un vínculo aún mayor. Ser miembros de la familia de Dios tiene implicaciones relacionales tanto verticales como horizontales. Al decir implicaciones verticales, me refiero a nuestra relación con Dios, y al decir implicaciones horizontales, me refiero a la relación entre nosotros. Empecemos con las implicaciones relacionales verticales de ser miembros de la familia de Dios. Es decir, ¿qué significa para nosotros ser miembros de la familia de Dios en cuanto a nuestra relación con Él? Ahora todos tenemos un mismo Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestro Padre es el Padre que Jesús vino a revelarnos. Ese Padre es el Padre al que Jesús vino a llevarnos. Jesús dijo: yo soy el camino al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Entonces ahora, como parte, como miembros de la familia de Dios, todos tenemos un mismo Padre. La primera línea del Padre Nuestro celebra esta paternidad de Dios. Y dice Jesús al enseñarnos a orar lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo. Como familia automáticamente pronunciamos el mismo patronímico, Abba. Por cierto, el término arameo Abba es el equivalente a llamar a Dios papá, no necesariamente papito como algunos enseñan. El término arameo Abba era una de las primeras palabras que un bebé hebreo aprendía a decir. A ver, decirle Abba, cuando lo cargaba la mamá, decirle Abba. Y venía el bebé hebreo y decía Abba, ay, me llamó papá, ¿verdad? Decía el hebreo. De la misma manera pasa en nuestro contexto, papa. Me acuerdo a mi esposa cargando a sus hijas diciendo, decirle papa. Y tengo presente los dos momentos. Cuando cada una de mis hijas dijo por primera vez papa, me derretí por completo. Entonces, el sentido acá es que Jesús no solo vino a mostrarnos al Padre, sino que además vino a darnos una cercanía especial con dicho Padre, a tal grado que podemos llamarle confiadamente papá. Esa comunión y esa forma de dirigirse a Dios que Jesús enseñó fue totalmente inédita, sui generis, y tan única que hombres judíos adultos que habían orado toda su vida, por lo menos 3 veces al día, al ver a orar a Jesús, le dicen: Señor, hemos orado toda nuestra vida, pero al verte orar a ti y la forma en la que te relacionas con Dios, reconocemos que no tenemos idea de cómo hacerlo. Enséñanos a orar. Y Jesús dice: aquí les voy a enseñar de una vez y por todas a cómo hablar con Dios. Díganle Padre nuestro. Es ahí que Jesús enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios llamándolo Padre, pero no solo Padre, sino Padre nuestro. Una cosa es entender que Dios es Padre y otra cosa es entender que Dios es mi Padre, que Dios es nuestro Padre. ¿Y eso en qué nos convierte a todos nosotros? En hermanos. La semana anterior les dije que todos estamos al mismo nivel al pie de la cruz. Ninguno es más, ninguno es menos.
Ninguno es mayor, ninguno es menor. Ese Padre Celestial no hace acepción de personas. Y hoy podemos llamarlo así, Padre nuestro. Esto nos da identidad y un sentido de pertenencia absoluta. Somos suyos, Él es nuestro, somos sus hijos, Él es nuestro Padre y nosotros somos hermanos, hijos de un mismo Padre. En Gálatas 4:6 el apóstol dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Pablo también dice en Romanos 8:15: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Charles Spurgeon dijo acertadamente que la gracia soberana puede convertir a extraños en hijos. Esa es la historia de todos nosotros. Éramos extraños y ahora somos hijos de Dios. Quiero preguntarles, ¿cómo es que Dios llegó a ser nuestro Padre? ¿Cómo es que nosotros llegamos a convertirnos en hijos de Dios? La respuesta solo puede ser una. Esto ha sido por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es solamente por su sangre que su Padre es nuestro Padre. Es solamente por su sangre. Es solamente por su sangre que nosotros somos hijos de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra vía. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender mejor este relato del Evangelio de Juan. Después de que Jesús venció a la muerte, ya como el Cristo resucitado, se le presenta a María Magdalena y le dice estas palabras: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. El sentido de esto es: ve a los que después de mi muerte y resurrección se han convertido en mis hermanos, son mi familia. Ve a ellos y diles que subo a mi Padre, que después de mi muerte y resurrección se convierte en el Padre de ellos. Y ve a aquellos a los que después de mi muerte y resurrección mi Dios se convierte también en el Dios de ellos. El ministerio de Jesús se resumió a mostrarnos al Padre. Y con su muerte en la cruz, Él logró que su Padre sea también nuestro Padre. Y más adelante, en la misma carta a los Efesios, Pablo dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Por favor, repitan conmigo: recibe nombre. En este contexto, recibir nombre significa recibir existencia, recibir identidad y recibir la bendición de estar bajo la autoridad de aquel de quien se ha recibido nombre. Entonces, en otras palabras, es del Padre Celestial que hemos recibido nosotros la existencia de nuestras familias, la identidad de nuestras familias y la bendición de estar bajo su autoridad divina. Tu familia, mi familia y todas las familias que estamos en Cristo integramos una misma familia, la familia de Dios. Todos tenemos un mismo Padre. Y más adelante en la carta a los Efesios, Pablo también dice que tenemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esto significa que el Padre gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y vive en todos nosotros. Por eso Jesús rechazó tanto el que se le diera el título de Padre a alguien que buscaba figurar y tener cierto dominio en el ámbito religioso. Jesús dijo que a ninguno llamáramos Padre, porque un solo Padre tenemos en el cielo, es el Padre Celestial. Entonces, no es que Jesús descalifique el término Padre per se, sino que Jesús descalifica el hecho de que se asuma una paternidad enfermiza
como símbolo de superioridad espiritual que fomente codependencia en las personas. Decime papi, porque sin mí estás perdido. Eso es lo que Jesús rechaza. Decime papi, porque sin mi cobertura te vas a ir al infierno y vas a estar bajo maldición. Por cierto, el miedo es un medio de manipulación desde la antigüedad. Es eso lo que Jesús rechaza, no el término padre per se. Ahora, finalmente hablemos de las implicaciones relacionales, horizontales, de que seamos miembros de la familia de Dios. Me refiero a las implicaciones relacionales entre nosotros. Como miembros de la familia de Dios, debemos mantener una relación tan genuina como amorosa entre nosotros. En su primera carta pastoral a Timoteo, Pablo instruye a este joven pastor acerca de cómo relacionarse y tratar a cada miembro de la iglesia, de acuerdo a la edad de cada uno. Leamos 1 Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2, donde Pablo le dice a Timoteo: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. El sentido es: trata a cada hombre mayor de la iglesia como si este fuera tu propio padre. Timoteo, tú eres el pastor, pero cuando trates a un hombre mayor, trátalo, aún siendo el pastor, como si este fuera tu padre. Ese es el sentido. Luego continúa dando instrucciones Pablo a Timoteo y le dice: dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Timoteo era un pastor joven. Por consiguiente, aquellos coetáneos o contemporáneos los veía como sus hermanos, al mismo nivel, no llevándoselas de superior a ellos, sino que los trataba como a sus propios hermanos. Continúa diciendo: trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Es decir, Timoteo, tú eres el pastor, pero cada vez que trates con una mujer mayor, haz esto: mírala como si fuera tu propia madre. Y luego continúa diciendo: y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, y ojo con esto, con toda pureza. En Guatemala diríamos algo así como: sin confiancitas de más, ¿verdad? Toda infidelidad, adulterio o fornicación comienza con microcomportamientos indebidos que no fueron corregidos o detenidos a tiempo. Observen la importancia de que el trato entre personas del sexo opuesto sea de pureza no parcial, sino total. Pablo dice: con toda pureza, con toda pureza. A la luz de las instrucciones de Pablo a Timoteo, padres, madres, hermanas, hermanos, eso es lo que somos ahora en Cristo. Estos son términos cariñosos que nos integran y nos dan un sentido de pertenencia y cercanía entre nosotros. Jesús nos dio el ejemplo en Marcos 3:35 cuando dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, en el momento en el que somos nuevas criaturas, cuyo propósito es hacer la voluntad de Dios, nos convertimos en familia, la familia de Dios. Y eso tiene efectos en nuestras relaciones interpersonales. Amada iglesia, recuperemos el verdadero significado de llamar a alguien hermano o hermana y no lo tomemos simplemente como un comodín porque no me acordé del nombre, ¿verdad? Yo prefiero pasar la vergüenza de decir: recuérdame tu nombre, hermano. Nos llamamos hermanos porque somos parte de la misma familia, la familia de Dios. Ciertamente hermanos es la palabra más común para designar
a los cristianos en el Nuevo Testamento y expresa una relación cercana, de afecto, de respeto, de cuidado y de ayuda. Warren Wiersbe observa pertinentemente que todos nosotros somos hermanos de una familia, sin importar qué distinción racial, nacional o física podamos tener. No más barreras, ni distinciones, ni etiquetas entre nosotros, porque todos somos miembros de la misma familia y tenemos al mismo Padre. Por consiguiente, todo lo que en nuestros corazones pueda apestar a racismo, clasismo y sexismo debe ser erradicado. A grandes rasgos, la familia es el lugar donde puedes ser tú mismo y tener la seguridad de que eres aceptado, valorado y amado. Seamos honestos. Si alguien quiere saber lo mejor y lo peor de nosotros, ¿a quién tiene que acudir? A la familia. Catherine y las nenas saben lo mejor y lo peor de mí. Y aún así, siguen siendo mi familia. Gracias a Dios. La familia debería ser el lugar más seguro y auténtico para cada uno de nosotros. Ante esto, ante el hecho de que somos una familia, las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Estamos viviendo esto en la práctica o hemos caído en hipocresías, pretensiones, apariencias, juicios, etiquetas y señalamientos absurdos? Amados hermanos, la iglesia es el lugar de reconciliación y aceptación, de unidad e igualdad, donde cada uno de los miembros puede mostrar su verdadero yo redimido. Aclaro, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede mostrar su verdadero yo, pero su verdadero yo redimido por Cristo. Seamos honestos. Ninguno de nosotros ha alcanzado la meta aún. Ninguno de nosotros ha llegado a la perfección. Aunque algunos actúen como que ya lo hicieron, ¿verdad? Y anden viendo la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga en el ojo propio. Esa es otra historia. Lo cierto es que todos luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. El mismo Pablo es transparente en la carta a los Romanos y dice en un par de ocasiones esta expresión: el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. ¿Saben qué significa esto? Se los voy a simplificar a la mínima expresión. Ahí está. El pecado, ahí está. Si lo estimulo, me voy a ir de cara. Si lo estimulo, voy a caer. Por eso tengo que vivir en el Espíritu. Por eso tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. Eso es el inicio de la parte práctica de la carta a los Romanos, precisamente. Todos tenemos debilidades y fallas de carácter, puntos ciegos en los que necesitamos trabajar. Uno de los términos más usados por Jesús para evidenciar la falsedad religiosa es hipócritas. Se dirigió constantemente a los líderes religiosos del judaísmo diciéndoles hipócritas, 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 hipócritas. Cuando rastreamos la historia del término hipócrita, inevitablemente llegamos hasta el teatro griego. Un hipócrita era un actor que utilizaba una máscara en el teatro griego. Entonces el hipócrita se subía a un escenario, se ponía la máscara y pretendía ser alguien que no era en realidad. Asumía un rol, asumía un personaje que no era congruente con quien él era sin la máscara. Lo cierto es que la hipocresía no genera cambios, sino solo estancamientos, empeorando aún más las cosas y provocando división. Mientras que en contraste, la autenticidad nos da la oportunidad de mejorar y cambiar, generando unidad entre nosotros.
Así es, el engaño de la hipocresía nos divide. Donde hay hipocresía hay hostilidad. Se los firmo en cualquier papel. Donde hay un hipócrita, allá hay hostilidad religiosa. Pero la verdad de la autenticidad nos une y nos hace amarnos los unos a los otros tal cual somos, con nuestras virtudes y defectos. El escritor Chesterton dijo que la hipocresía es el intento de remediar un error sin admitirlo. Qué frase tan profunda. La hipocresía es el intento de remediar un error sin admitirlo. San Pedro negó al Señor, pero al menos nunca negó haberlo negado. Cuando leemos los evangelios, Pedro se mete en un lío tras otro, ¿verdad? Se mete en un lío tras otro. Principalmente porque era muy impulsivo, por su boca, pero siempre admitió sus errores. Siempre los admitió. De cierta manera, las comunidades llegan a ser el reflejo de sus líderes. William Shakespeare dijo que ningún legado es tan rico como la honestidad. Ningún legado es tan rico como la honestidad. Por consiguiente, podríamos decir también que el legado más pobre es la deshonestidad, que el legado más falso es la hipocresía. Es muy interesante ver el trato de Jesús con religiosos hipócritas y con pecadores auténticos. La parábola del fariseo y el publicano es una gran muestra de cuánto a Dios ofende la hipocresía y cuánta esperanza hay en ser auténticos, en ser reales, en reconocer que necesitamos a Cristo para ser transformados. Seamos buenos hermanos en medio de las imperfecciones y de las debilidades que todos compartimos. Tú tienes debilidades, yo tengo debilidades. Tú tienes imperfecciones, yo tengo imperfecciones. Y aún así, somos miembros de la misma familia, la familia de Dios. Seamos una familia espiritual auténtica, unida, amorosa, que busca la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, como dice el autor de Hebreos. Ahora bien, no permitamos que la hipocresía entorpezca nuestra búsqueda de la santidad. No hay autoengaño más grande que ser un hipócrita y pensar que voy rumbo a la santidad. La única manera de perseguir la santidad es quitándose esa máscara y siendo vulnerable. Porque esa autenticidad motiva nuestra persecución de esa santidad. Me refiero a esa santidad total que Dios anhela de nosotros. Todos, absolutamente todos, estamos en proceso de esta santificación. Una cosa es la santificación posicional, es decir, somos santos al momento de venir a Cristo porque Él nos aparta y nos separa. Y otra cosa es la santificación gradual, donde vamos siendo cada vez más como nuestro Señor hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Todos estamos en proceso. Todos estamos en ese rumbo. La máscara no te deja avanzar. Pero si quitamos la máscara, podremos perseguir esa santidad. Vivamos como lo que realmente somos, de acuerdo a la nueva identidad que Cristo nos ha dado a un precio muy alto. Con su sangre, Él ha hecho de nosotros conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amados hermanos, les invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, yo no las tengo. Solo tú eres Dios y no hay otro.
Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por mostrarnos esa obra maravillosa que lograste en la cruz, esa reconciliación milagrosa que ha derribado el muro que nos separaba, que ha también erradicado etiquetas y distinciones entre nosotros, que ha corregido y eliminado el clasismo, el racismo y el sexismo. Gracias porque al hacer de nosotros tu poema, tu obra maestra, hemos sido creados nuevamente en Cristo. Somos nuevas criaturas. Hoy integramos una nueva humanidad. Esa nueva humanidad es tu iglesia. Es tu nación santa en el nuevo pacto. Nosotros somos el Israel de Dios ahora. Somos tu pueblo. Somos conciudadanos de los santos. Es decir, compartimos la misma ciudadanía con todos aquellos que estamos en Cristo. Es la ciudadanía del reino de Dios, la ciudadanía celestial, que más que de una naturalización requiere de una sobrenaturalización, porque es eterna. Porque es espiritual, porque es celestial. Señor, también hoy reconocemos que somos miembros de la familia de Dios, de tu familia. Ayúdanos a ser más como tú, Padre. Padre, tú no haces acepción de personas. Por eso no hay espacio para nuestras etiquetas. No hay espacio para nuestras distinciones. Tenemos que parecernos más a nuestro Padre, que no hace acepción de personas, y erradicar el clasismo, el sexismo y el racismo de nuestros corazones. Señor, henos aquí, los ciudadanos del reino que nos fue entregado, los pobres en espíritu, de los cuales es tu reino, el reino de Dios. Señor, henos aquí, tu familia. Ayúdanos tanto en nuestra relación contigo como Padre, como en nuestra relación entre nosotros como hermanos, que podamos tratar a las personas mayores de nuestra comunidad como un padre, como una madre, que podamos tratar a nuestros contemporáneos como nuestros hermanos, y que las relaciones entre nosotros que involucren la interacción con el sexo opuesto sean no de pureza parcial, sino de pureza total. Señor, te ruego por esto, que hagas de nosotros una comunidad que viva en santidad y que te honre a ti. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe, hablando con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día, dándome la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Hazme nacer de nuevo. Haz de mí una nueva criatura. Hazme parte de esta nueva humanidad. Señor, quiero ser un ciudadano de tu reino y un miembro de tu familia. Sé mi Padre celestial. Me entrego a ti, me rindo a ti. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, nuestro Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo
milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.